Buenos días por la mañana. Vamos a preparar todo para los montajes. Ya está todo el terreno marcado. Y mientras mis hermanos se quedan aquí con el anclaje y el levantamiento de las torretas, yo me voy al ayuntamiento a realizar las últimas gestiones, los últimos permisos para que todo esto funcione. Pero antes hay que sacar al perrito. ¡Venga! ¡Vamos a la calle! Ahora estamos bajando las torres de la estructura que será el camerino de los artistas y luego procederemos a bajar la estructura de la carpa que hará de entrada y de museo, que es donde estamos justamente. Pues vamos a empezar con el primer día de montajes, a ver qué podemos montar y qué no. Va a hacer calor. Van a subirme a una farola para intentar poner la GoPro y como va a hacer calor, tengo que cubrirla. Más arriba posible así, mira, pille los dos cámaras así, no así. Este circo tiene solución para cualquier cosa. Mira, una caja de plástico la hemos cortado y con un par de bridas le vamos a hacer una funda para que el sol no le dé la GoPro. Dame la GoPro. Toma. Este es nuestro técnico especialista en GoPros, híbridas, Íñigo Sacristán y muchas otras cosas más. Íñigo es especialista en lo que sea, porque es un hombre de circo. También han llegado nuevas bailarinas por ahí. No, cuidado que te matas, con tetas operadas. Esto es para la nueva producción de Richard para el año que viene. Por una vez pone Peter que viene igual, mira. El Cabaret 2026 o un artista principal porque se ha operado las tetas. Son clavos. Amarrar la carpa, primero se clava y luego se amarra la carpa. Alejandro, ¿qué haces? Vamos a montar carpa más pequeña que es para cambiarse los artistas. Voy a buscar mi chaleco de Ross Showtime. ¿Qué tal, Marco? Y haciendo la preparación para sus torretas hall para el jurado. Questo è mio. Il mio? Mettendo di pichetto. Tu sei arrivato. Guarda! Claudio, ¿y quién es el jefe entre vosotros? Bueno, aquí jefe entre nosotros no hay. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Este es mi jefe, uno de mis jefes. Pues si te llevas al que clava, normal que no esté. No hay ni jefe ni no jefe. El que viene gritando es el jefe de los jefes. El jefe de los jefes. Cada uno se ocupa de un sector y se encarga de algo. No entienden nada de circo, nada. Somos todos compañeros y nos ayudamos el uno y a la... Y no me gusta la maza. La maza. Tráela. Jefe nervioso. No, jefe estresado. Apache y jefe Sius. Aquel jefe Sius. Mi padre, por ser mi padre, obviamente es el capitán. Yo no televisión, yo director. Es el que tiene la voz cantante. Se encarga del transporte, de los viajes, de las cosas más importantes, porque al final es el que tiene más experiencia. Vamos a ver aquí. Vamos los palos para allá. Va, io arrivo a remolque. Vai, quanto può andare avanti, tirato avanti e la lasciate lì per terra.
Venga, 1, 2, 3. Tres máquinas, forza, dai, dai que área. Luego Richard se encarga de lo que es finanzas, contratos, gestión del espectáculo, gente, marketing. Y luego Alejandro y yo, bueno, Alejandro hace todo. Un poco de todo, se encarga del montaje, del personal. ¡Gonzalo! Nos estamos liberando de Íñigo, que está encerrado dentro. Y luego está, una vez empezado el show y los espectáculos, gestiona lo que es el bar, cafetería. Y luego estoy yo, que igual estoy para todo, montaje, y en el espectáculo estoy detrás controlando que el show vaya bien y encargándome de que todos los números estén con su material correcto y todo lo que haga falta. Corta, me cago. Otra vez, me cago en la puta. Mientras los chicos van montando lo que son las carpas y todas las infraestructuras, he tenido varias reuniones tanto en el ayuntamiento como en el banco. Todo ese tipo de documentaciones es mi cargo. Yo me encargo de que toda la parte burocrática, los permisos, las licencias estén al corriente y miles de emails, de peticiones, de solicitudes, que es una parte pues muy importante de este negocio. Es un trabajo que requiere pues más esfuerzo mental, no como el de ellos, que es más físico, ¿no? Pues el desgaste, el levantar peso, el de estar todo el día pues debajo del sol. Yo es algo que no hago, porque yo tengo otro trabajo que es aquí en la oficina, que en este momento es mi casa. Ven, Toto, ven. Muy bien. Yo si no tengo a mi secretario al lado no consigo concentrarme, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué planes para mañana? Los siguientes días son muy importantes. Cada día pues cuenta. Tenemos una cuenta atrás para el estreno y quedan muchas cosas que hacer, tanto a nivel de documentación, de marketing, de publicidad, de montajes, de creación, ensayos, logística, artistas. O sea, es una infinidad de elementos que aún quedan, pero bueno, el día a día, la constancia es lo que nos va a determinar nuestro éxito. Os invitamos a todos para que vengáis a una de nuestras producciones, sea de donde seáis, venir a verlo porque de verdad merece mucho la pena. Está la carpa del festival. Hola, guapa. Vamos a descargar las torres del Mundo Grande. Pesan mucho y son muy grandes. Hay que ir despacito. ¡Mira! Ahora se lo digo yo. ¿Estás cansada? No, con mucha energía. ¿Ah, sí? La tengo que descargar. Aún faltan muchos días de trabajo. No se puede estar cansado. Mira, todo ese tráiler es la grada. Todo eso hay que montarlo, ponerlo bien. Hay que saber ahorrar energía y saber gestionar. Si no, montando esto, al segundo día está muerto. Estamos poniendo los clavos más largos, son de estos de 1,50 m para poder tirar la torre. Esto es lo que hace de freno para que cuando con los motores empujemos y el clavo está bien clavado, no se mueva la torreta para adelante. Y a ver si el señor Johnny con el Manitou lanzamos y lo llevamos para allá. Casi estamos. Falta poco. ¿Sí? Falta 2 días. 2 días duros. Sí, voy a poner esta allí. Buenos días, comenzamos con el segundo día de montaje aquí en Zaragoza.
Ayer subimos los mástiles principales, que son los que tirarán de la carpa, y hoy abriremos lo que es la pista y lo que es la lona de carpa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos tenido un pequeño percance, ha venido la policía, los han mandado al ayuntamiento y os voy a explicar la situación actual, ¿vale? Hace 2 meses mandamos toda la documentación técnica al ayuntamiento. El lunes hemos llegado aquí a Zaragoza. El viernes anterior nos mandan un requerimiento de que hace falta cambiar todo el plano. Si no, no podemos empezar a montar el lunes. Como son 5 años que venimos aquí y sabemos el funcionamiento de cómo funcionan aquí pues toda la burocracia, pues hemos decidido igualmente descargar y al menos clavar, porque es lo que más toma tiempo y es lo más seguro. Entonces, bueno, ha venido la policía a decirnos que no tenemos aún el permiso definitivo porque tenemos que hacer unos cambios de ingeniería para los planos y hasta que no lo aceptan, pues no podemos, en teoría, montar. Pero bueno, esto es parte del día a día, problemas que vienen a último momento y hay que afrontarlos. Tengo al ingeniero, tengo al gestor, tengo al abogado, a los 3 moviéndose rápido porque el tiempo corre, no tenemos tiempo y cada minuto es imprescindible. Voy a hablar con mis hermanos y con mi padre porque esto no puede seguir así. No nos van a parar y vamos a seguir con todo. Este es mi padre, Ronnie Rossi, 5ª generación de la familia Rossi, uno de los socios de la empresa. De momento. Y este es el pequeñito conejo valiente. Pequeño conejo valiente sangriento. Pero mira, ahí está. Ahí está. Este es Manu, mi mano derecha. Viene de Colombia, lleva con nosotros ya 4 años, ¿no? Él es uno de los personajes principales del Circo del Miedo, concretamente Escoria, el descerebrado. Y la verdad es que el papel ha sido creado para él. Aparte de eso, pues bueno, daba mucha mano a la hora de los montajes y los montajes, ¿eh? También le pago un buen extra por eso, ¿eh? No te quejes, no te quejes, no te quejes. Ayuda. Este es el proceso de costura. Entonces, pues hacemos puntada por aquí, puntada por aquí, puntada por aquí y catapum. Este es Peter, de Hungría, es artista, forma parte del miedo, del Circo del Miedo, del espectáculo del miedo. Él es breakdancer, no habla nada español, por lo que hay que hablar con él en inglés. Thank you. Thank you. Él, por ejemplo, forma parte de los artistas que no dan una mano al tapizó, a los hierros, porque hay ciertos artistas que por su condición física no pueden realizar esfuerzos físicos, porque después se pueden lastimar, se pueden dañar y no... Pero bueno, él es encargado junto a su mujer o, bueno, novia, su pareja, de colocar las luces y todo lo que es la iluminación, las cosas más sofisticadas. Estamos subiendo las torretas grandes, las más ligeritas primero, y ahora subiremos las más pesadas, que son las de la derecha, cuando estas ya estén arriba. Y después tiraremos todo, lo pondremos en tensión para subir la carga esta mañana. Y hoy tiraremos la pequeña. Esta es mi caja de control, joystick para controlar cómo suben las torretas. Esta parte del montaje es un poquito peligrosa porque las torretas pesan bastantes kilos de peso y tienen que subir rectas y precisas. Para eso nos ayudamos de los laterales, son los trasters. Tiramos para que las torretas no vayan torcidas, vayan rectas
y los motores de las otras torretas que hacen que las levanten. Venga, ya vale, tira de Marco ahora. Ve soltando, Marco. Suelta, Marco, no pares. Para dejarlas completamente rectas. Con los motores se regulan, con esto se le da la tensión. Tira. No, Íñigo no. Tira solo Claudio. Afloja, Íñigo. Afloja más. En toda mi vida habremos hecho unos 200 o 300 montajes, pero de esta magnitud, unos cuantos. Solo unos cuantos. Y lo hacemos muy especial solo para Zaragoza. Bueno, hemos acabado de subir las torres del Chapitó Grande. Esto quiere decir que el esqueleto de todo el circo ya está hecho. Ahora solo nos queda enganchar el chapitó, subir el chapitó, abrir el chapitó y luego sacar los camiones y bueno, todavía queda un poquillo de trabajo. Pero está guay, está guay. Bueno, claramente el material que veis ahora no es un material que hemos empezado así. Hemos empezado con algo más pequeño y hemos ido creciendo poco a poco. Entonces, yo digo que una inversión inicial para abrir un circo son de 250.000 euros para un circo pequeño, mediano, de unas 300 personas. Entre las carpas, los graderíos, luces, sonido, transporte, material gráfico. O sea, para empezar un circo, para esas personas que quieren comprarse un circo nuevo, que calculen pues un poquito esa cifra. Actualmente lo que tenemos ahora, pues bueno, tenemos una carpa de 38 metros, que es la que vamos a hacer el festival. Tenemos un graderío de 1.250 personas. Después tenemos una carpa de 30 metros. Ahora mismo la vamos a utilizar como zona de bar y zona museo, donde ponemos unos cuantos trajes y hacemos un poco de actividades, que esa es normalmente la carpa que llevamos de gira. Y después tenemos la carpa bar, que ahora actualmente la vamos a utilizar como los camerinos para los artistas en el festival, que es una 21×12. Contando solamente estas carpas, los graderíos, todos los transportes que veis aquí, camiones, clavos, torretas, motores, o sea, todo lo que tenemos aquí es un patrimonio de más de 1 millón de euros, ¿vale? Entonces, no hemos parado de invertir. A la mínima que nos iba pues un poquito bien, hemos comprado pues un nuevo camión, o hemos comprado unas nuevas sillas, hemos comprado unas nuevas escenografías. O sea, siempre estamos en constante inversiones, porque también el material a lo largo del año pues se deteriora mucho, porque no es un material que se queda fijo y ya está, no. En los montajes, en los desmontajes siempre pasa algo. O se rompe una madera, o se dobla un hierro, o se raja un poco la carpa. Son cosas del día a día que la gente de circo sabe que están allí. ¿A qué hora tenemos pensado terminar hoy? Hoy se termina cuando se acabe el trabajo. O sea, que cuando se acabe nos iremos a dormir. Vamos a subir la cúpula, sacar el tráiler del Chapitó, luego bajaremos la cúpula con la carpa y la estiraremos y la pondremos al suelo. La coseremos y esta noche se quedará en el suelo. Así mañana por la mañana, simplemente con todo el mundo, se ponen los palos y ya se sube la carpa. Un día de trabajo de montaje sobre unas 8 o 9 horas. A veces se complica la cosa y llegamos a 10, ¿no? Porque a lo mejor hace viento, se atrasa un poco, hay que dejarlo ya tensado el chapitó, la carpa, ¿no? Y entonces pasa de 8 a 10. Puesto el Sage, este Sage es nuestro artista
Él ha estado con nosotros durante toda la gira de Viva el Circo y el Miedo. Se incorporó con nosotros en febrero de 2025, o sea, de este año. Y bueno, es uno de los participantes del Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Creemos que va a funcionar muy bien, es un artista muy bueno y él hace malabares con sombreros, que es una técnica también que es muy difícil de ver. Entonces, estamos muy contentos con Seix porque además de hacer su número, pues conduce camiones. Tu amor es tanto solo y poesía. Nos ayuda muy con los montajes y la verdad que el tío vale para todo. Gracias, Seix. Todo. Gracias a ti. Muy bien. Adiós. Hasta el próximo año. Bueno, este es Cristian, viene de Chile. Empezó con nosotros pues trabajando y el chico la verdad que se ha esforzado mucho porque es muy apasionado del circo. Él no viene de familia de circo, pero le encanta el circo. Entrenaba circo. ¿Tú antes qué entrenabas? Verticales, acrobacia. Verticales, mano a mano, acrobacias. El chico lleva ya con nosotros 2 años, ¿no? 3, ahora cumplimos 3. Este año va a ser 3 años con nosotros y siempre su devoción, su pasión por el circo. Ahora hace un número de patines, forma parte del elenco del espectáculo del Circo del Miedo y la verdad que aún siguen ensayando y yo estoy muy seguro de que llegarán muy lejos con su número de patines. Muchas gracias. Familia Marton, hacen el número de mano a mano, son de familia de circo. ¿Cuántas generaciones sois vosotros? 5 generaciones. Son 5 generaciones. Y sus hijos, que están trabajando también, son la 6ª generación. Ellos forman parte del Circo del Miedo y la verdad que estuvieron con nosotros también hace 4 años en nuestra primera producción de Mystique y el próximo año estarán también en la 3ª edición del Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Así que Johnny, como podéis ver, un momentito, hace mano a mano, tiene un cuerpazo el tío. ¿Y cuántos años tienes? 49. 49 años tiene. ¿Qué os parece? Los hombres de circo. Esto es un hombre de circo. Cuando se dice un hombre de circo, conduce, trabaja, es artista, Solda, mecánica, mecánico, suelda, es marido, es padre, es fontanero. Es real si lo puedes imaginar. Es real si lo puedes fabricar. Es real si te rompes la espalda para montarlo. Producciones Johnny Marton. Construcciones para toda la vida hasta que se muera. Hola, Chapetina. Lo tiene todo. Pero lo siento, mujeres, está casado. Está casado, felizmente casado y tiene 4 hijos. 4. Felicidades. Gracias. Sigue trabajando. ¿Ves? Bien igual. No, sin guantes. Este es Alessandro Belluccio, viene de Rumanía. El chaval tiene, ¿cuántos? 42, 43, 43 años, es padre de 3 hijos y bueno, qué decir, el chico lo vale, es muy válido, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Ahora qué vas a hacer? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¡Ve a trabajar, joder, venga! Yo soy la 5ª generación de artistas de circo. Así que yo he nacido casi debajo de una grada. En la pista, pues bueno, soy acróbata, cómico, en el circo tradicional y en el Circo del Miedo soy uno de los payasos terroríficos. Bueno, hacemos un poco de todo. Para mí lo es todo. De hecho, no solamente para mí, sino también para mi familia. Toda mi familia sigue en el circo. Tengo 4 hijos, uno ahora mismo está en Dubái. Bueno, esta no es mi primera experiencia como rodaje, pues como sabéis yo y mi hermano hemos estado en muchos Got Talents internacionales, como el de América, el de China, Alemania, Italia, España, Francia. O sea, si vosotros nos buscáis como Fratelli Rossi en todos los Got Talents, pues podréis ver nuestros vídeos en esos países realizando pues, el número de acrobacias que hacíamos, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a tener rodajes, a estar detrás, delante de la cámara y especialmente ahora es muy especial porque es nuestro primer vídeo como youtubers y vamos a hacerlo con mucha pasión, con mucho amor para que la gente vea un poco cómo son nuestras vidas, ¿no? Zaragoza, donde estamos ahora, es una de las ciudades más difíciles para poder montar un circo. ¿Y por qué? Porque cuenta con un sistema burocrático exageradamente complicado, ¿vale?
para daros un ejemplo, normalmente en una ciudad nos pueden pedir 10 documentos, aquí en Zaragoza nos piden 50, ¿vale? O sea, es una exageración. De hecho, no vienen circos casi nunca a Zaragoza porque es muy complicado. Por eso para nosotros es un momento muy estresante aquí en Zaragoza, porque sabemos cómo son, los conocemos, nos conocen y bueno, queremos que las estructuras sean lo más seguras para nuestro público, como no, y poder presentar nuestros espectáculos como hemos programado. Estamos de celebración. Hoy 2 integrantes de nuestra familia cumplen años. Y como en todos los circos, pues se hace una buena barbacoa. En este caso hemos hecho hamburguesas. Las mujeres han hecho tiramisú, han hecho la tarta. Y bueno, como podéis ver, está la mayor parte de la compañía aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué quieres comer? ¡Qué feo que eres! Pues aquel circo ya lo tenemos. Buenos días, Isma. Una preguntita. Buenos días. Empezamos con las gestiones. Hoy vamos a limpiar la lona, vamos a colocar los motores para levantar lo que son los cruces que tienen los de iluminación, todas las cabezas móviles. Y yo creo que a la tarde empezaremos a subir chapitó y a tensar. Así que hoy, día importante. Bueno, normalmente yo no soy en los montajes porque tengo 1000 cosas que hacer en gestiones y por eso siempre me llevo el teléfono, porque seguramente pues hoy me tengan que llamar de bomberos, de policía, del ayuntamiento, también paquetes que tengo que ir a recoger que son importantes para los montajes. Entonces, bueno, hoy tocará hacerlo de esta manera. ¿Ya está todo recogido? Venga, va. Señor, sí, señor. Wow. Johnny, tira un poco más de esta. ¿Sí? Tira por ahí, tira. Sí. Está recta, Marco. ¿Y ahora qué? Está recta. ¿Y ahora qué? Ahora esta. Esta. Sí. Después de una va la otra. Ah, ok. Y después de la otra va la otra. ¿Ah, sí? Sí. Seguid tirándolas todas, chicos. Bueno, hemos venido hasta aquí corriendo para ver si está recto o no. Está bastante recta, ¿eh? Yo la veo bastante bien, sí. Si quieres moverla un poquito, o bajas de ese lado, o subes el otro. Allí. ¿Cuál? Esta de aquí, esta, venga. Bueno, siempre hay que estar preparado para todo. Esto es para asegurar el palo, pues si sube no baja en la carpa, para que no caiga. Me voy al campo, dejo el circo, me voy a ser agricultor. Hasta luego. ¿Así? Vale, que entre ella también, entra. Vale, cuidado la cabeza sobre todo. Vale, mira, tenemos ya luz, tenemos todo. Parece más bajo desde fuera, ¿eh? Pero ¿qué queréis? Traerlo todo y bajar justo que te llevo una de las cajas. Todo. ¿Qué? ¿El motor? El motor entero no hace falta, lo puedo hacer desde fuera. Vale. Hace falta descargarlo, pero el motor y con el mando sacar el cable viejo y sacar las cabrolas. ¡Claudio! De verdad, siempre hay que llamarlo. Es un socio y siempre llega tarde. Es increíble, tío. Un día tan importante como hoy. ¡Claudio! Bueno, como no vemos a Claudio en los montajes, yo no lo veo por aquí, y tendría que estar ya, porque es la hora, vamos a buscarlo a su caravana, ¿vale? ¡Claudio! ¡Verdad! Es tarde, ¿eh? Son las 10:20 y bueno, normalmente la hora de trabajar es a las 10. Ya es tarde, ya es tarde. Y mira, siempre igual. Deduzco por lo que es un movimiento muy... ¿Ves? Graba esto también. Llame a un perro. Seguramente ella no, pero... El wiwi sí. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre
mía! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mierda! Es un trabajo peligroso. Este no, ese. 1 centímetro más arriba y adiós dedos. ¿Verdad? Fate el ego. Yo no sé si va a hacer bien el reportaje o va a hacer mal. Vamos a ir todos a la cárcel de hoy. Tanto yo no, yo siempre hablo bien. Todos muy guarros, muy asquerosos. Me hace el favor de la No sé, pero me insultó. Digo, cuando tú todavía estabas en la selva usando la cerbatana, nosotros Sí, algo éramos un pueblo civilizado. Pues me importan 3 hectáreas de... Ay, ¡De mierda! que no, que tuvo que arreglar uno allá y que le sobró ese por eso, porque tuvo que arreglar uno. ¡Ah! Vamos a comprobar si el cable que me ha dado Íñigo funciona o no funciona. Estos son mecanismos muy precisos, personal cualificado, con estudios, como he tenido yo, que he estado en la escuela de motores y elevación de estructuras en Italia. A ver, este funciona. ¡Magia! Sales tú con el gorrito de peruano, subido en una alpaca, ¿vale? Sale él con un gorrito como está ahora igual, ¿vale? Se sienta encima de una silla y tú tocas la flauta y te sacas la cerbatana y haces el tiro de cerbatana de la manzana de Gonzalo. Te ríes, pero tiene futuro. Quítame la polla de abajo. Quita. ¡Papá! ¡Ah! ¡Que yo soy tu padre! Coño, ¡Joder! ¡No! No se puede montar planché porque hay que montar las bombillas, ¿eh? Acuérdate, no hay que tener prisa porque luego nos matamos ahí con las escaleras. Madre mía de Dios. Alejandro, ¿qué es esto? Esto es un infierno. Esto es un infierno y ese es el diablo. Míralo. Sacamos la lona. Normalmente la pista se queda aquí, pero como ahora esto va a ser el bar y hall, y museo, tenemos que cerrar la pista y sacar el trailer entero. Por lo tanto, estamos cerrando con estas piezas mientras abrimos. Hacemos las dos cosas a la vez. Un momento aquí. Por eso, ya que están ahí, solo subirlo. Dentro in macchina. Che peligroso, troppo freddo. Se voi volete fare lo faccio col muletto. Aquí, ayúdala, viejo. Tira. Dale, dale, vamos. ¡Bajarlo! Si no, no puedo enganchar. ¡Vamos! La pregunta no es qué hago, la pregunta es qué yo no hago. Lo hago todo. Se llama coser las costuras. Estoy juntando las costuras de las carpas. Bueno, de la carpa. Esto va por trozos y esta costura es lo que une los trozos de la carpa. Se puede hacer en el aire, pero nosotros lo hacemos en el suelo. Es más seguro. No tanto. Oh, se está ahogando uno ahí. ¡Baja, baja! Entonces espero que baje. Me tomo un mini descansito.
Vale, perfecto, pues ya está bien. Digamos que la primera carpa, donde se va a presentar el museo, el bar y toda la zona esta de entrada, ya está preparada, lo que es la carpa. Ahora el interior, pues tardará lo suyo también para prepararlo. Una, dos, tres, go. Ahora que está en su posición, pues vamos a tensar bien lo que son las maquinetas, las cintas, para que quede bien duro, bien rígido. ¿Cuántas horas más? Creo que 3 horitas para que esté ahí, más o menos 3. A ver, eso, Claudio. En media hora está montado. ¡Vai su! ¡Vai su! Mamma mía. Déjese, mamá. Son demasiado grandes. Son largos 5,5 metros y pesarán unos 30 kilos aproximadamente. Tienen una anchura increíblemente grande. Y lo que estoy metiendo solamente yo, todo solo dentro. Oye, un poco de ayuda, ¿no? Ehi! Una spada che prepara i paletti della... Sei! Uomini bracci! Ya he hecho un vídeo de todo ya. Cuidado, Cuidado el teléfono, ¡No pejen ahí, Alejandro, Claudio! Esas máquinas de ahí van enganchadas al otro lado. Media hora y está montado. Es la hora. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Ya lo he dicho yo, media hora. Media hora todo finito. Vale. Bueno, lo más difícil casi está, ¿vale? Como podéis ver aquí en la carpa, todo este efecto, lo llamamos efecto vela, y es muy peligroso porque si vienen rachas de viento fuerte, pues pueden mover toda la estructura. Entonces ahora es momento de mucha precisión, mucha velocidad para tensarlo y que quede seguro para todo. Venga. Bueno, ya hemos terminado el día de hoy. El director creativo, Max, es el que nos lleva un poco las cuentas. Nos ha pedido que hagamos un final enérgico, feliz, pero le vamos a pedir perdón. No podemos. Estamos muy cansados, estamos muy reventados. Ha sido un día muy duro, muy largo, lleno de trabajo, de emociones y la verdad que estamos caos. Entonces, nos va a ir a perdonar youtubers, espectadores, Max, equipo creativo, equipo de edición. No vamos a poder dar un final enérgico porque de verdad estamos muertos. Pero bueno, volveremos. Así que quedaros muy atentos porque mañana hay más. ¡Adiós! Pasado. No, ahora no. ¿Pero por qué? No, tenemos un problema muy grave. Porque se ve que la ingeniera no aprueba los planos para poder montar. Pero O sea, si lo hicimos el año pasado, ¿por qué no este año? el año pasado la mujer dijo que podíamos montar con la condición de que este año lo cambiásemos, pero nos lo ha dicho muy tarde y ahora tenemos que cambiar todos los planos de nuevo. O sea, nosotros ahora estamos montando prácticamente sin permiso y nos han avisado que vamos a tener problemas muy grandes si no lo resolvemos ya. Y vamos a tener problemas si no paramos el montaje ya. ¿Y si no paramos, qué podría pasar? ¿Que se cancelaría? Pues entonces, si se enfadan mucho, nos pueden obligar a desmontar todo y que no nos den el permiso para poder actuar el día 3 de octubre. Entonces ahora tengo que parar a todos, tengo que hablar con mis hermanos y ver
de resolucionar el problema lo antes posible. Porque el ingeniero tiene que hacer un plano nuevo y mandarlo a la bombera, que es la encargada de que nos dé el permiso y el ayuntamiento haga el decreto. ¡Para! ¡Para un momento! ¡Para todos! ¡Un momento! ¡Parar, parar, chicos! ¡Alejandro! ¡Claudio! Que nos han dicho que no podemos hacer nada más. Que el plano no está bien y que no podemos montar. ¿Dónde está Alejandro? ¡Alejandro! No, hay que parar un momento. ¿Todos? Sí, todos. ¿Por qué pasa? No, han dicho que si movemos un hierro más, que vamos a tener problemas. ¿Qué? Porque los planos no están bien y que la ingeniera tiene que dar el visto bueno. Estaba todo ok. No, cada día hay un problema nuevo. Entonces ahora, hasta que no lo resolvemos, no quiero que nadie toque un hierro. Porque de verdad tenemos problemas, ¿eh? Vale. Pues, por favor, que nadie toque nada hasta que lo resolvemos. No toques nada, Íñigo. Vale.